Bueno, Dios los bendiga a todos. Amén. Damos gracias a Dios, como siempre, todos los domingos que nos permite, para recibir el pan de vida eterna. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de revelación, siempre dando todas las cosas que necesitamos saber para formar ese carácter espiritual del cual nos has llamado a formar para ser sólidos en conocimiento, en carácter y en obras. Te ruego pues que en el nombre de Jesús nos guíes ahora para que podamos también asimilar todo este tema tan precioso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ok, el tema de hoy es el real sacerdocio o el sacerdocio eterno de los hijos o la iglesia sacerdotal. El propósito, siempre tenemos que empezar sobre la estructura donde se desarrolla o se edifica la iglesia y su propósito. Entonces, el propósito eterno de Yahweh es tener una familia, con esa familia formar su reino sacerdotal, eterno, espiritual, visible en Cristo y su iglesia. Como texto base tenemos a Yahweh Elohim o Jehová Dios, le propuso un pacto a Israel diciendo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi pueblo, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este es el punto central. Pero hay otro texto que está en Éxodo, que está en Mateo 21:43, y la razón es que el pueblo de Israel no oyó lo que Dios le mandó, no guardó, no permaneció en su pacto, por eso le fue quitado el reino. Y eso lo declara directamente Jesús, diciendo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, ¿no? Entonces se lo dan a Israel, no lo cumple, viene Jesús, le dice: se le quita el reino, se le va a dar a otro, que sí va a dar los frutos que ustedes no dieron. Lógicamente que Jesús estaba pensando en la iglesia, porque no hay otro. Con Cristo, el primogénito resucitado, se inaugura la familia de Yahweh. ¿Por qué? Porque antes era Yahweh y su Espíritu Santo igual a Elohim, más su Espíritu de vida eterna, que era su simiente espiritual. Ahora la simiente llegó a ser el Hijo en cuerpo resucitado, y ya se armó la familia. Ya está Yahweh, ya está el Espíritu Santo, ya tiene un hijo primogénito, pues ya familia. Entonces ahí, una vez que se forma la familia, que a la resurrección de la iglesia viene el otro paquete de hijos. Entonces primero es el primogénito es el que va a dar el espíritu de vida eterna a los creyentes, para que los creyentes puedan nacer del espíritu y puedan resucitar en cuerpos espirituales. Ese sería el segundo paquete de hijos. Una vez que ya está resucitada la iglesia, tienes a Yahweh, su primogénito, y la iglesia resucitada, el paquete completo de la familia de Yahweh. Una vez y después de la resurrección, Dios va a juntar a todos sus hijos para formar con ellos su reino sacerdotal, real, sacerdotal, eterno. Por eso dice en Apocalipsis 1, del 5 al 6, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, note en el tiempo que nos está diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria por el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nota que está hablando en pasado, quiere decir que ya lo hizo. No lo va a hacer, no lo está haciendo, no lo hará porque ya lo hizo. Ahora veamos entonces en quién nació primero el sacerdocio eterno. Dejamos estos dos textos y empezamos a ver el origen del sacerdocio eterno. El sacerdocio empezó con el espíritu de vida eterna en una de sus salidas como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y se le presentó a Abraham. Ya hemos visto en los temas anteriores que, ¿no?, Malaquías
y sus salidas son de la eternidad, los principios, y etcétera, etcétera. Este Melquisedec, aquí necesito que presten atención para que lo puedan agarrar bien. Melquisedec fue una persona humana, rey de Salem, pero quien operaba el sacerdocio espiritual, ¿no?, al Altísimo era el Espíritu de vida eterna. Las características espirituales y místicas de este Melquisedec están reveladas en la carta a los Hebreos y le pertenece al Espíritu de vida eterna y no a la humanidad de Melquisedec, según Hebreos 7:3. Sin principio de días, sin fin de días, ¿no?, características que son propias de un espíritu y no de un cuerpo. Después, y con el Espíritu de vida eterna, como Melquisedec, se inauguró el sacerdocio eterno. Dice, el Señor ha jurado y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta es una profecía, es un salmo que se va a cumplir con Jesús antes de su muerte, donde su Padre lo va a declarar, habiendo sido perfeccionado, ¿no? Fue declarado sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Nota que el orden es de Melquisedec. Entonces, ¿qué tenemos en la mente? Tenemos un espíritu de vida eterna que está fungiendo como sacerdote a través de un cuerpo. Ahora nota, este mismo espíritu que trabajó en ese cuerpo humano, que es sacerdote de Melquisedec, ahora está en otro cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. Por eso que ahí es donde cuando nombran a Jesús sumo sacerdote, es porque el espíritu de vida eterna, que es el sacerdote Melquisedec, o el sacerdote espiritual, está en el cuerpo de Jesús. Si no entra el espíritu de vida eterna de Jesús, no puede Dios hacerlo sumo sacerdote eterno, porque estaría eternizando al cuerpo. Y el cuerpo tiene que morir. Y ese cuerpo es unigénito, no es primogénito. Entonces, ¿Dios qué está mirando? Está mirando al que está dentro. Pero también lo está mirando a Jesús, pues, porque es el cuerpo de su espíritu. Bueno. Entonces, punto 3, Yahweh le preparó un cuerpo humano a su espíritu de vida eterna. Dice, Yahweh le preparó cuerpo humano nacido de mujer a su espíritu de vida eterna para hacer su voluntad, según Hebreos 10:5, que es quitar el pecado del mundo y ser hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El espíritu de vida eterna se manifestó humanamente a Israel como Jesús, hombre, hijo unigénito, 1 Juan 1:1-2. ¿Por qué? Porque para eso le dieron un cuerpo, pues. El espíritu de vida eterna no tiene cuerpo, y el pecado hay que quitarlo en el cuerpo, y el espíritu de vida eterna no tiene cuerpo. Entonces Dios le habilita un cuerpo nacido de María y se lo da como suyo para que a través de ese cuerpo Él pueda quitar el pecado del mundo. Pero antes tiene que hacerlo sumo sacerdote. El espíritu de vida eterna estando en un cuerpo como Jesús unigénito y Mesías, Yahweh lo declara sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nota que no es otro sacerdote, pues. Sigue siendo la misma línea de Melquisedec. Hebreos 5:10. Ahora, Jesús celebró el nuevo pacto con sus discípulos y dio como ofrenda su cuerpo y su sangre en los elementos del pan y el vino. Y el pacto fue consumado en la cruz, donde Jesús entregó su vida en obediencia, pues porque ese es el trato, ¿no? He venido a hacer tu voluntad, me preparaste el cuerpo. Bueno, pues ahora ya está como Jesucristo haciendo el nuevo pacto y está dando su cuerpo y su sangre como ofrenda en los elementos del pan y el vino. Y una vez Jesús muerto fue sepultado, Juan 19:30. Ahora nota, ahí se acaba el fin del cuerpo del unigénito, o sea, ahí murió el unigénito. El séptimo, el primer día de la sepultura de Jesús, el espíritu de vida como el espíritu de Jesús, sumo sacerdote, llevó la sangre del Cordero Jesús al Santísimo Celestial, presentó la sangre del Cordero Jesús como ofrenda por el pecado. Al ser perfecta la obediencia de Jesús, el pecado fue quitado en el cuerpo muerto de Jesús. El pecado fue cargado en el cuerpo muerto de Jesús
Ahí fue quitado de su cuerpo de carne y Yahweh le concedió la vida eterna a Jesús por la resurrección, pero en cuerpo espiritual con vida eterna. Entonces ese cuerpo deja de ser cuerpo terrenal mortal y pasa a ser cuerpo espiritual. Pero pasa a ser cuerpo espiritual porque el cuerpo está unido al espíritu de vida. Si el espíritu de vida eterna no entra al cuerpo de Jesús, Jesús no resucita hasta el día de hoy. Al tercer día de la sepultura de Jesús, el espíritu de vida eterna regresó al cuerpo muerto, se unió a él, lo resucitó en cuerpo espiritual con vida eterna, cumpliendo la orden de Yahweh de Hebreos 10:5. Así Jesús resucitado, ya resucitado, fue declarado hijo de Yahweh por la resurrección. Romanos 1:4. La simiente espiritual de Yahweh, que es el espíritu de vida eterna, pasó a ser el cuerpo espiritual resucitado y declarado por Yahweh, su hijo primogénito. Acuérdate que el espíritu de vida eterna es simiente. Pero ¿cómo se va a quedar simiente eterna? ¿Para qué lo hacen simiente si nunca va a ser hijo? No tiene sentido. Entonces este espíritu de vida eterna, como la simiente de Yahweh, primero se va a hacer uno en el espíritu de Jesús. Ahí Jesús nace del espíritu como hijo de Dios. Y en la resurrección el espíritu de vida eterna se une al cuerpo. Ahora es cuerpo, en vez de decir cuerpo con espíritu de vida eterna, le ponen nomás cuerpo con vida eterna. O cuerpo espiritual con vida eterna, ¿no? La simiente espiritual de Yahweh pasó a ser cuerpo espiritual resucitado, declarado Yahweh, por Yahweh, su hijo. Hebreos 1:8. Hay que notar que el cuerpo resucitado de Jesús, su vida eterna, su gloria, su trono, su sumo sacerdocio eterno, dependen del espíritu de vida eterna. Sin él no hay cuerpo espiritual, no hay vida eterna, no hay primogénito, no hay sacerdocio eterno, no hay creación, no hay Jesucristo resucitado. ¿Fuerte o no? Como podemos ver, no existe un Hijo eterno ni un Padre eterno, pero sí existe un Jesús resucitado, eternizado, como Hijo del Altísimo, engendrado en la resurrección, declarado primogénito, Rey, sumo sacerdote y exaltado por Yahweh como Elohim o Dios corporal, Hebreos 1:8. Ahora sí ya tenemos formada la familia de Yahweh, Elohim, compuesta por Yahweh, su Espíritu Santo y el Hijo primogénito de Yahweh, pero falta la iglesia. En la familia nomás hay tres, Yahweh, su Espíritu Santo y Jesús y su Hijo resucitado. Pero falta la iglesia. La iglesia son los creyentes que han nacido del Espíritu, de vida eterna en Cristo, como hijos espirituales de Yahweh. Han nacido sacerdotes por el Espíritu sacerdotal de Cristo. Apocalipsis 1:6. Entonces, ¿cómo así? Jesús resucitado es cuerpo espiritual, es el cuerpo humano más el espíritu de vida eterna, los dos forman el cuerpo espiritual. Una vez que Jesús resucita, lo hacen hijo y de ahí lo nombran, o de ahí empieza su sumo sacerdocio en cuerpo resucitado y también es rey sobre toda la creación. Entonces el Jesús resucitado es rey, sumo sacerdote. Y el espíritu de ese Jesús resucitado, sumo sacerdote, es el espíritu de vida eterna. Y ese espíritu de vida eterna es justamente el que funge como sacerdote, Melquisedec. Pues lo que es Melquisedec antes, en la época de Abraham, es Melquisedec en la época de Jesús y sigue siendo Melquisedec en la época de Jesucristo resucitado. O sea, es el mismo espíritu en sus tres dimensiones. Entonces, y están siendo formados en la iglesia a la imagen del primogénito a vida eterna. Ya resucitados como hijos en cuerpos espirituales, se completará la familia de Yahweh Elohim. ¿Por qué se completará? Porque ahorita el hijo solamente es cabeza, pues. El cuerpo todavía no ha salido.
como como nacen todos los niños, ¿no? Primero le sacan la cabeza y después sale el cuerpo. Así igualito, primero sacaba la cabeza, que es Jesucristo, ahora hay que esperar que salga el cuerpo, que es la iglesia. Entonces se dará paso a la fase final del propósito eterno de Yahweh, la formación del reino sacerdotal de Yahweh en Cristo y la iglesia resucitada, su pueblo santo. Ese es el propósito eterno. Nosotros estamos ahorita en el punto donde los hijos son formados. Ya fue Jesucristo, ahora nos toca a nosotros. Todos los que estamos acá, que somos de Cristo, pues eso es lo que nos toca. Hablando ahora del sacerdocio creyente, ya establecimos el sacerdocio celestial. Tanto el sacerdocio de Jesucristo resucitado como el sacerdocio del creyente descansa en el Espíritu de vida eterna, quien es el primer sacerdote. Sin él no hay sacerdocio. Sin él no hay resurrección a vida eterna. Así que el Espíritu de vida eterna que sostiene a Cristo es el mismo Espíritu que da vida, que sostiene a los creyentes. ¿Qué tal? ¿Por qué nunca nos enseñaron eso? El paralelo sería, así como el Espíritu de Jesús fue unido al Espíritu de vida para ser un solo Espíritu de vida eterna, así también el Espíritu del creyente es unido en un solo Espíritu con el Espíritu de vida eterna de Cristo para ser un solo Espíritu con Él. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un solo Espíritu es con Él. Y luego Pablo lo explica en 1 Corintios 15, 44 al 49, mostrando el orden divino, así como el cuerpo humano de Jesús pasó por la muerte y la resurrección para tener un cuerpo espiritual con vida eterna, así también el creyente tiene que pasar por la muerte y la resurrección para tener un cuerpo espiritual con vida eterna resucitado. Estas fases básicas no son nuevas, ya estaban establecidas en la mente de Yahweh desde antes de la creación de todas las cosas. Pablo lo explica a la iglesia en 1 Corintios 15, 44, que ustedes se lo saben de memoria. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esa es la fase, ¿no? Hay una parte intermedia que es la muerte, pues. ¿Cómo resucita si no muerto? Primero hombre Adán, alma viviente, luego muere, el postrer Adán, espíritu vivificante resucitado. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, hecho del polvo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, porque es el espíritu unido a su cuerpo resucitado. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál es el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal en el primer Adán, a la resurrección también traeremos la imagen del celestial del postrer Adán. Es el cuerpo espiritual, ¿no? Este es el mismo patrón que siguió Jesús. Jesús nació de mujer, en carne y sangre mortal, tuvo que morir y ser resucitado. ¿Por qué? Por el Espíritu de vida eterna. También nosotros tenemos que pasar por el mismo sitio. Entonces, siguiendo Jesús, y es el mismo patrón que seguirá cada creyente. Tanto Jesús resucitado como la iglesia fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Jesús fue predestinado a ser hijo primogénito, rey y sumo sacerdote eterno. Y la iglesia fue predestinada a ser el cuerpo formada su imagen. Cristo la cabeza, su cuerpo la iglesia, juntos forman la imagen de Yahweh, Elohim. Entonces, Pablo explica claramente en Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Nota? Este es algo que ya se hizo, pues. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Esa es predestinación o no? Sí. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y cómo los llamó? ¿Por celular? No, lo llama por medio de la predicación del Evangelio. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo lo justifica? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y nosotros hemos muerto por fe con Jesucristo en la cruz. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Esa glorificación es el otro pedazo que nos falta. Esta profecía se ha cumplido al pie de la letra, porque se aplica directamente a los creyentes. Nosotros fuimos conocidos en la mente de Yahweh antes de la creación. Fuimos predestinados para ser hechos hijos a la imagen del Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos llamados por medio del Evangelio de Jesucristo. Fuimos justificados por su sangre, y siendo justificados también glorificados, porque Yahweh llama las cosas que no son como si ya fuesen, porque así será a la resurrección. Por otro lado, Pablo revela que en Cristo resucitado también recibimos nosotros herencia, porque fuimos predestinados en el mismo propósito eterno de Yahweh. Entonces Efesios 1:11 explica, en él, o sea en Jesucristo resucitado, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los judíos, los que primeramente esperamos en Cristo, pero también ustedes en Él, los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra futura redención y de la redención y posición adquirida para la alabanza de su gloria. Si toda nuestra herencia está en Jesucristo resucitado, como enseña Pablo en Efesios 11:14, entonces es imposible hablar de un Cristo eterno, un Hijo eterno, en una eternidad que existe. ¿Por qué? Porque una relación padre-hijo eterno destruiría la eternidad misma. Si hubiera un Padre eterno y un Hijo eterno, entonces la eternidad ya no sería eternidad, porque ya sería cambiante, mutante, procesal, impredictible, sujeta a reacciones o a relaciones, sujeta a engrandamientos, sujeto a desarrollo, habría mutaciones, ya no es eterno. Pues. Y mañana se le ocurre algo a Dios y se acabó lo que hemos creído, porque se le metió otra cosa. No, les digo, lo que he dicho así será eternamente. Bueno, entonces sí. Y eso es imposible porque la herencia, nota, la herencia solo existe en Cristo resucitado, no en el Cristo eterno. O si no habrían dos Cristos, pues, uno eterno y otro resucitado. Y ese resucitado todavía no ha alcanzado las herencias, porque tiene que esperar al cuerpo. La predestinación se cumple en Cristo resucitado, no en un Hijo eterno. El sacrificio eterno comienza en Melquisedec, se extendió en Jesucristo, y la iglesia que será resucitada, pero nunca en un Hijo eterno. El título de primogénito solo existe después de la resurrección, no antes. Y esto por declaración de Yahweh después que Jesús fue resucitado. La exaltación ocurre después de la obediencia, después de la muerte, después de la resurrección y la declaración de hijo. No hubo un hijo en la eternidad. ¿Cómo puede ser? No sabe. La imagen celestial es la de Cristo resucitado, no la de un Cristo eterno. Pablo es claro, todo lo que somos y todo lo que recibimos está en el Cristo resucitado, no en un Cristo eterno que no menciona la Biblia. Entonces nosotros, ¿en quién estamos enfocados? ¿En el Cristo eterno o en el Cristo resucitado? Entonces, ¿de qué nos sirve el Cristo eterno, pues? ¿Qué relación tenemos con Él? ¿Y qué relación tiene el Cristo resucitado con el Cristo eterno? Nos han engañado, ¿eh? Bueno, el diablo pues tenía que ser. Ok, razonando. Cuando la Biblia habla del Hijo, no habla solo de Jesús resucitado como individuo. Habla de Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y juntos forman la nueva criatura
un solo Hijo corporativo y no un cuerpo espiritual. Entonces, si el Hijo es eterno, nosotros también somos eternos pues en Él. Y la verdad, eterno sospecho porque tenemos que morir. ¿O será que ha cambiado la historia? Ahora hay eternos que mueren. Esto enseña Pablo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Dónde está el otro Cristo que nosotros no tenemos parte con Él? No hay pues. Por lo tanto, si el Hijo incluye a la iglesia, entonces no puede existir un Hijo eterno. ¿Por qué? Porque la iglesia es hueso de su hueso y carne de su carne, de un cuerpo resucitado. No somos, además no sabemos, y entonces el Cristo eterno sí tiene hueso y carne. ¿Verdad que no? No. Y en la eternidad había hueso y carne. Entonces, no de un Hijo eterno, que sabemos que la naturaleza que tenía de Jesús, esa sí sabemos. Entonces, ¿cómo puede existir un Hijo eterno si su cuerpo todavía no existe? Además, Jesús es Yahshua, igual a Yahweh salva y Mesías, que es Yahweh salva por medio de su ungido. ¿Y ese es el Cristo eterno? No. Este Jesús nació de mujer, murió, fue resucitado, declarado hijo de Yahweh. Entonces, si muere y lo resucitan, entonces ese hijo no existe, es un dogma creado por el hombre. Entonces, ¿qué cuerpo tenía ese supuesto hijo eterno? ¿Era unigénito? ¿Era primogénito? ¿Era mortal? ¿Era espiritual? ¿Era humano? ¿Era celestial? ¿Era cabeza sin cuerpo? ¿Era cuerpo sin iglesia? Nada de eso existe en la Biblia. La Biblia solo reconoce al Hijo unigénito en carne, al Hijo primogénito resucitado, al Hijo corporativo, Cristo más la iglesia, su cuerpo, en la gloria futura, pero nunca un Hijo desconocido. Todo ser humano tiene que pasar primero por cuerpo animal y ser resucitado en cuerpo espiritual, sea Jesús o cualquier otro ser humano. Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del Espíritu, del agua del Espíritu, no puede entrar al reino. Y le dijo de pasadita, oye, pero ni tú ni yo, ¿ah? Porque yo también soy nacido en carne y sangre, así que tampoco puedo entrar al reino eterno en cuerpo humano que respira oxígeno. Así que tú y yo tenemos que nacer del Espíritu y del agua para entrar al reino. Jesús no se salvó, él fue el primero que se bautizó en agua, pues. Ya después resucitó y entró al reino del cuerpo espiritual. Está facilito. Ok. El sacerdocio del creyente, ¿cuándo empieza? O cuándo empieza si leemos Apocalipsis 1:6. Otra vez volvemos al texto primario. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él soberano de los reyes de la tierra. Ahora, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿En qué momento fuimos hechos sacerdotes? Según el texto, Jesús ya nos amó, tiempo pasado, nos lavó de nuestros pecados, tiempo pasado, nos hizo reyes y sacerdotes, tiempo pasado, y si ya todo lo hizo, entonces solo necesito creerlo de corazón y alegrarme por adelantado. Entonces se produce la fe que actualiza lo pasado, haciéndolo presente. Ahí es donde sucede el milagro, pues. Si no lo crees, no lo tienes, ¿verdad? Fe es vivir por adelantado lo que has creído. Si oyendo creo el Evangelio de Jesús, que anuncia que Dios me amó al mundo, perdonó al pecador en la sangre de Cristo, que Jesús resucitó para darnos justificación y salvación del juicio que ha de venir, y que Yahweh ya condenó a su Hijo hasta su muerte sufriente en la cruz, para que todo aquel que crea de corazón por su fe reciba todos los beneficios dados en Cristo. Entonces, si creo todo eso, ¿qué va a pasar? Todo eso es lo que voy a recibir, pues.
Entonces, en el momento de mi fe es que se actualiza o me ponen en la lista de los que han creído. Ahora yo soy de los que Cristo amó, Cristo lavó nuestros pecados y todo. Pablo dice en 2 Timoteo 9, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todo eso ya está hecho. Pero yo como tengo acceso a eso que ya está hecho. Bueno, si está hecho para mí, tienes que creerlo para poderlo recibir. No, es que quiero verlo primero. No estás sabiendo, estás mirando en retroceso. Tienes que mirar al frente. Entonces, si no hago fe a esta verdad de la gracia de Dios en Cristo, por mi falta de fe, jamás tendré la gracia ya dada en Cristo. ¿Qué tal? Si no hago fe a esta verdad de la gracia de Dios en Cristo, por mi falta de fe, jamás tendré la gracia ya dada en Cristo. Pero si creo, si hago fe, entonces todas las promesas automáticamente son mías. Si crees, lo que Dios ya hizo se manifestará en tu vida según tu fe. Aquí está el principio espiritual. Si crees que Dios te amó, vivirás sintiéndote amado. Si crees que Dios te lavó, vivirás sintiéndote limpio. Si crees que Dios te perdonó, vivirás sin culpa. Si crees que Dios te justificó, vivirás en justicia. Si crees que Dios te hizo sacerdote, vivirás como sacerdote. Si crees que Dios te dio vida eterna, vivirás como resucitado. Todas estas cosas ya fueron hechas. Si lo crees por tu fe, se hacen realidad. Señor no me ama. No estás haciendo a Dios mentiroso porque aquí dice que Él ya nos amó. Y todavía antes de la fundación del mundo. Tanto así. Pues se tiene que creer. Entonces, si lo crees por fe, se hace realidad todo lo que has creído. Si no crees, no es verdad para ti. No que no sea verdad. Yeah. Para ti no es verdad. Por eso Jesús dijo, hágase conforme con tu fe. No, pues yo no creo. No es para ti, pues. Yo sí creo, recíbelo. El apóstol Pedro refuerza este principio de fe y escribe a los judíos creyentes activando fe, diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:9. Pero por otro lado, escribe en Hebreos, ya no Pedro, porque el escritor de Hebreos, nota lo que dice, 13:15. Así que, ya somos sacerdotes, ¿verdad? Pedro está diciendo que somos sacerdotes. Ok. Ahora dice Hebreos, así que ofrezcamos pues como sacerdotes a Dios por medio de sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes se sacrifican? Si hay personas que sacrifican, bueno. Claro. Ahora, nota lo que está diciendo. Quiere decir
que un sacerdote, según la ley, según el sacerdote, su función es hacer sacrificios y presentar ofrendas. Que eso solamente lo hacen los escogidos por el mismo Dios. Los levitas eran el pueblo que servían, ayudaban, limpiaban, lavaban, todo. Pero los sacerdotes eran de la descendencia de Aarón. Ellos sí asumían después el sumo sacerdocio del padre viejo muerto. Ok, entonces, el sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Sacrificaba los animales, los presentaba como ofrenda por los pecados del pueblo. Ahora, nota, este es bien interesante. La Iglesia Católica asume el rol sacerdotal, personal, y establece que ellos son sacerdotes porque presentan el sacrificio de la misa, ofreciendo al Cordero Jesús en su altar la carne y la sangre de Cristo. ¿Quién lo va a hacer? No lo pueden hacer los laicos, tienen que ser sacerdotes. Entonces viene el sacerdote y agarra el pan y agarra el vino y hace el opus pocus y se convierte en carne y sangre, literal. Y cada uno va a ir a comer. Antes daban más que un pancito, ¿no? Algunos daban un traguito de vino. Pero, bueno, el asunto es que eso justifica la misa. Tú le quitas eso a la Iglesia Católica y no es nada. ¿O no? Entonces, ¿cuál es lo importante? Que llegues al sacrificio de la misa. Ahora, acabamos de leer que ese sacrificio que se hacía es conforme a la ley, lo hizo Jesucristo en su propio cuerpo, ofreciéndose a sí mismo para quitar el pecado del mundo y satisfacer la voluntad de Yahweh. Ahora, Jesucristo es sumo sacerdote allá arriba. ¿Allá hace sacrificios? No. Entonces, si el sumo sacerdote no hace sacrificios allá arriba, acá abajo, ¿quién hace sacrificios? Los sacerdotes. Los domingos, pues. O sea, yo me ofrezco a mí mismo, subí y me dieron sumo sacerdote, aquí estoy. Y resulta que cuando miro abajo, hay un montón de iglesias, un montón de sacerdotes sacrificándome y comiéndome cada domingo. ¿Cómo lo es? No, es que la ley dice que si somos sacerdotes tenemos que ofrecer. Sí, pero también dice, así que ahora que ustedes ya son sacerdotes, ofrezcan siempre a Dios por medio de él sacrificios, pero de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Hagan bien, de la ayuda mutua no se olviden, porque estos sacrificios se agrada a Dios. Entonces pasamos de los sacrificios de animales, de los sacrificios humanos, a los sacrificios espirituales, que son el amor, la justicia, la verdad, la santidad, la misericordia, el perdonar, el pasar por alto las debilidades humanas, el ayudar al necesitado. Esos son los sacrificios de nosotros, los hijos espirituales. Eso anula automáticamente la misa. Eso no funciona. Porque no puede ser que porque ponte pues al Papa, ya, el Papa ofreciendo la misa, echándole un humo ahí. ¿Cómo olerá la iglesia, no? Que a veces tiene que estar echando el incienso para que cambie el olor. Y Jesucristo, el sumo sacerdote, cabeza de la iglesia, está arriba. Y abajo hay otro cabeza de la iglesia que está ofreciendo el cuerpo de Jesucristo, que está arriba. ¿Ah? Usemos pues un poco de tu tumba, ¿no? ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo va a ser? Y dice en Hebreos, una sola vez fue hecho el sacrificio, y en ese sacrificio quedamos nosotros santificados. Es Hebreos 10, Hebreos 10:10. Ahí está escrito. Ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio de animales.
Pero como ahora nosotros somos hechos sacerdotes espirituales, no en el cuerpo, sino por el Espíritu, entonces nuestros sacrificios como sacerdote, seguimos haciendo sacrificios porque el sacerdote tiene que hacer sacrificios, pero esta vez son sacrificios de conducta, de alabanza, de adoración, de servicio al prójimo, de tener siempre la disposición de la misericordia y la piedad. Mientras que el otro arriba ya no hace sacrificios. ¿Qué hace? Hace lo mismo. El sacerdote de arriba hace lo mismo que la iglesia abajo. ¿Qué hace? Intercede, perdona limpia el pecado con su sangre, tiene piedad de nosotros, le pide al Padre por nosotros. Entonces el mismo Jesús que ofreció su cuerpo en forma de cordero, ni siquiera Él lo puede hacer allá arriba, porque eso ya es producto terminado. Pero sigue siendo sacerdote. Entonces, pero si sigue siendo somos sacerdotes, ¿cuál es la ofrenda que presenta? No hay, la ofrenda que presenta es la forma en que Jesús opera como intercesor, como mediador, como salvador, como cabeza de la iglesia. Okay. Entonces, creemos de corazón, a ver, esta verdad se aplica a todos los creyentes. Si lo crees, se hace verdad. Si no, para ti no existe el sacerdocio. Creemos de corazón que somos sacerdotes y esa es nuestra identidad eterna, o solo sabemos que somos sacerdotes, pero no lo hemos creído de corazón, pues. Una cosa es que sepas, pero creer no significa tener fe. Oh, no, sí, yo creo, sí. ¿Tú eres sacerdote? Sí, yo creo que soy sacerdote. Ahí dice que soy sacerdote. ¿Cómo es tu vida sacerdotal? Es que nunca me han explicado cómo es. Entonces, ¿cómo sabes qué haces, qué eres, en qué momento funcionas como sacerdote? No, pues no sé. Entonces estás creyendo que eres algo que ni siquiera sabes qué es. Estás creyendo en el título, pero no lo has recibido para tu vida personal. La fe nace de una promesa que Dios dio, o una promesa que Dios ya hizo. Romanos 10:17 dice, por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, Dios se hace responsable de su palabra para cumplirla. Yo lo prometí, tú lo creíste, yo soy responsable y tengo que cumplirlo. A diferencia de nuestra fe humana que no salva, del cual Dios no es responsable, el hecho de que tú creas en Él no te ayuda en absoluto para que Él te salve, porque no estás siguiendo justamente lo que Él ha establecido para salvación. Lo ignoras, tú quieres establecer tu propio sistema, esa es tu fe, y esa fe no te ayuda para salvar. O la haces a mi modo, del cual yo me hago responsable, o lo haces a tu modo y tú te comes tu responsabilidad. Fácil. No, es que yo creo que no, es tuyo, pues. Eso es lo que tú crees, pues. Se trata de que tú tienes que creer lo que yo te he dicho, no lo que tú te has imaginado. No es que yo siempre he creído en Dios, está bien, pero eso no te salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío, gringo, negro, blanco, amarillo, colorado, tricolor, lo que quiera. Es creerle a Él y obedecer lo que Él ha planteado para que en esa obediencia se me considere fe y por esa fe obediente se me otorgue, Dios otorgue lo que Él prometió. Saltaditas no se aceptan. ¿Acepto a Cristo? Sí, acéptalo. Nadie te va a decir que no. Acéptalo, adóralo, tírate al piso, todo lo que tú quieras. Eso no te salva. Porque eso no es fe en Cristo para salvación. Si quieres fe para salvación, cree en el Evangelio. Donde no solo está Cristo, persona. Está el Padre, está Jesús, su obra, la cruz, el sufrimiento, todas estas cosas están metidas ahí. Ok. Entonces, se fue la hora.
La Iglesia Católica no creó el sacerdocio. El sacerdocio es desde Melquisedec. Pero nuestro sacerdocio es un acto de fe. Es una fe, nuestro sacerdocio, que me salteo. El verdadero, dice, la Iglesia Católica no creó el sacerdocio. El verdadero origen fue en Irlanda y en la Gran Bretaña, de donde se trasladaron a la Ula del siglo III a.C. Roma adoptó el modelo drúdico y lo convirtió en sistema religioso. Cuando Roma absorbió los territorios celtas, Galia, Britania, Irlanda, absorbió también su estructura religiosa. Y Roma hizo lo que siempre hacía. Tomó lo pagano, lo vistió de cristiano, lo institucionalizó, lo jerarquizó, lo convirtió en poder político, y así nació el clero, la jerarquía, la casta sacerdotal, la separación entre sacerdotes y laicos, los templos, los altares, las vestiduras, los ritos, los mediadores humanos. Lo que hizo fue apropiarse del sacerdocio espiritual de los creyentes y reemplazarlo por el sacerdocio humano jerárquico y exclusivo de Roma. ¿Qué tal? Es loco, ¿eh? Esto produjo tres efectos. Creó una casta sacerdotal con obispos, presbíteros y diáconos, cardenales y papas. 2. Inventaron la palabra laico para separarlos y no interfieran con la casta. Inventó la palabra laico para separar ellos de sacerdotes. Ustedes son laicos, nosotros somos los sacerdotes. Son sacerdotes, pero laicos. Entonces, nosotros somos sacerdotes, los meros. Okay. ¿Qué cosa, verdad? Los demás laicos son sin sacerdocio. Esa palabra laicos no existe en el Evangelio. No existe en los apóstoles. No existe en el Nuevo Testamento. Y 3. Formó un imperio religioso con templos, altares, vestiduras, sacrificios, mediadores humanos. El problema no es histórico. El problema es mental y espiritual. Muchos salidos del catolicismo tienen en su mente y en su corazón solo ellos son sacerdotes y no los creyentes. Cuando tú sales de la Iglesia Católica ya no ves sacerdotes a nadie. ¿Verdad que sí? Lo ves pastor, ¿verdad? Lo ves pastor, pero no lo ves sacerdote. Y sin embargo, el pastor y la oveja son sacerdotes. Uh-huh. Pero como están limpiados la cabeza, porque nosotros hemos nacido en la Iglesia Católica, yo estuve en la Iglesia Católica pues hasta mi juventud, y para nosotros no existían solamente existían los padres, ¿no? Los sacerdotes católicos con su sotana negra, de conciencia, pues, entonces con sotana negra y todo. Y para nosotros en esa época que no conocíamos a Cristo, los evangélicos que eran locos, gritones, llorones, eran opositores, rebeldes, hermanos así peleados. Aunque ya no estén en la institución, ya no son católicos, siguen pensando como si estuvieran adentro todavía. ¿Por qué? Siguen creyendo que el pastor es el sacerdote, que el pastor es el líder, el ungido, y que ellos son solo laicos, ¿sí o no? Porque todos somos hermanos, que no tienen autoridad. Los hermanos no tienen autoridad, solo lo tiene el pastor. Que no tienen acceso directo, que no pueden ministrar
que no pueden interceder, que no pueden enseñar, que no pueden orar por otros. Ese es el daño más profundo que dejó el sistema sacerdotal humano de la Iglesia Católica. La verdad bíblica es lo contrario. Pedro dice con claridad absoluta: ustedes son real sacerdocio. Ustedes son real sacerdocio. No solamente sacerdotes, no, real sacerdocio. No dice líderes, los líderes son sacerdotes. No dice los pastores son sacerdotes. Los ministros son sacerdotes. Nuestro sacerdocio ahora es por el espiritual y eterno, y no institucional. No depende nuestro sacerdocio de títulos, cargos, ordenaciones, jerarquías, ritos, vestiduras. Depende de Cristo resucitado. No es un título, es por nacimiento. Todos debemos aprender a interceder, orar, ministrar, enseñar doctrina, hacer adoración y culto al Padre por el Espíritu Santo. Muchos saben que son sacerdotes, pero no lo creen de corazón, por eso no lo viven así. El que no cree que es sacerdote no lo será para Dios. El que sí lo cree y lo vive, ese es un sacerdote del Padre y del Hijo, y participa del real sacerdocio eterno de Yahweh. Si nunca lo creíste, a la resurrección no vas a pertenecer. Porque si igual creyendo o no, igual te lo dan, pues qué importa si crees o no. Pues yo me la pasé toda mi vida creyendo y me dieron el participar en el reino sacerdotal. Y toda la vida vivió carnal y nunca le importó, y también lo vuelven a poner ahí. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo es la vida cuando terminamos ya? ¿Cómo es la vida sacerdotal del creyente? Es siempre ofrecer a Dios por medio de Cristo sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, y de hacer bien. De la ayuda mutua no nos olvidemos, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces no es vestimenta, no es rito, es comunicación, comunión, interacción, ejercicios virtuosos, amor, fraternidad, amistad, ayuda, coinonía, y todos estamos dentro de esa misma armazón. Pero la Biblia dice que hay apóstoles y profetas. Eso no cambia al sacerdocio. Eso nomás es la forma administrativa. Pues dice que Cristo levantó 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo en orden a ministerios, servicios, trabajos, funciones, operaciones. Pero nada tiene que ser por el sacerdocio. Entonces somos sacerdotes. Y lo que hay que aprender ahora es lo que está enseñando Hebreos, cómo es que tenemos que vivir sacerdotalmente. No, dice, entonces yo nunca he sido sacerdote. Se ha sido sacerdote, lo que pasa es que nunca nos han enseñado a identificar conductas nuestras que evidencian nuestro sacerdocio. Si está diciendo ahí que no olvide de los pobres, que hay que atender, que hay que ser pues generoso con la gente y todo, eso es un acto sacerdotal, es un sacrificio. Hay un montón de cosas que hacemos, que lo hacemos por amor al Señor, pero que al no entenderlo como una función sacerdotal, perdemos el beneficio. No, yo lo hago porque siento. Entonces no lo haces porque eres sacerdote. Si lo hicieras por sacerdocio, entonces sería un sacrificio. Pero si a este no, y a este sí, ya no es sacerdocio. Lo haces porque a ti te gusta. Y a este porque no te gusta. Si fuera sacerdocio, a este y a este lo mismo. Cambié el paquete. Entonces es cuestión de ¿qué? Tener conciencia. Mira, bueno, esto lo hago por amor a Cristo. Sí, pero por amor a Cristo, ¿por qué te nace por amor a Cristo? Porque yo soy sacerdote, pues. ¿Qué pasaría si la gente dijera, ¿y tú quién eres? No, yo soy sacerdote del Dios Altísimo y mi hermano mayor es Jesucristo.
¿Qué crees que te van a decir? Y que también soy sacerdote. ¿Tú crees? ¿Lo diríamos así con mucha apertura? ¿Por qué no? No. ¿Por qué? Porque no lo hemos creído de corazón. O sea, pues no tenemos el orgullo sacerdotal. O sea, imagínate cuánto nos falta que suba el termómetro, pues. Estamos en 10 y no se ni a 40. No es que somos cristianos, nada más. Somos cristianos y fungimos sacerdotalmente por el Espíritu. Nacidos sacerdotes. ¿Cuándo? El día que creí. Ese día, todos los beneficios que Dios prometió, perdón de pecados, lo recibí. Nací del Espíritu, lo recibí. Recibí mi sacerdocio por nacimiento espiritual. Fui hecho hijo de Dios en ese momento por unión espiritual con el Espíritu de vida. Todo eso sucedió porque lo creí. Nota que hay una vida adelante, mucho más todavía por hacer. No hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho no lo hemos hecho en la conciencia de nuestra realidad espiritual, sino como tratando de vivir lo más cristianamente posible. Esa es tu conciencia, ¿sí? No, pues entonces tú no eres sacerdote, pues. No, yo salí de la iglesia católica. ¿Y qué tiene que ser el católico? Nada tiene que hacer con el sacerdocio bíblico. ¿Ah? Mira, te adelanto algo, ¿ves? El espíritu de vida eterna es la simiente de Yahweh. No lo digo yo, pues está escrito ahí, ¿no? Es la simiente, es la simiente. Esa simiente espiritual aparece en el sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Se presenta a Abraham. Si tú lees, Abraham no dijo ni una palabra, nada. Se le presentó, habló, bendijo, le dio los diezmos y se acabó. No habló nada más. No dijo ni gracias, ni que Dios te bendiga, ni que Jehová te acompañe, nada. Se acabó. ¿Por qué Abraham se quedó mudo? Cuando el Melquisedec se le presenta a Abraham y oye la voz de Melquisedec, esa voz él ya la conocía. Es la misma voz que le dijo: deja tu casa y tu parentela. Entonces la voz que salía de ese Melquisedec no era de la persona, era del espíritu que estaba hablando a través de ese cuerpo humano. Entonces, ¿dónde nace el sacerdocio? En Melquisedec. ¿Qué hace a Melquisedec sacerdote? El espíritu de vida eterna. Ok. Luego Jesús, ya pasaron 2000 años y Jesús va hablando con los judíos. Le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Estás loco, hijo, si no tienes ni 50 años. No, es que el que hablaba a través de Melquisedec era el espíritu de vida eterna. Y en este momento, yo soy el espíritu de vida eterna, hablándote a través de este otro cuerpo. Entonces, ¿cuál fue el problema de Israel o de los judíos? Que ellos oían la voz de un hombre, porque nunca conocieron la voz de Dios, de su Yahweh Elohim. Este es el hijo del carpintero, ¿no? Su familia, fulano y tal. Sí, pero el que habla a través de ese cuerpo es el espíritu de vida eterna. Ahora, ¿quién fue entonces el primer ser humano nacido de mujer que cumplió
lo que el mismo Jesús dijo, ¿no? El Dios es espíritu y anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿quién fue el primer adorador en espíritu y en verdad? Jesucristo. Jesucristo el unigénito. Ahora, ¿Jesucristo es nacido de mujer, ser humano o no? Sí. Ok. Entonces no puede adorar en espíritu y en verdad. Porque si es espíritu y en verdad, es un ser humano. Entonces todos los seres humanos pueden adorar en espíritu y en verdad. Dice, y el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ok. Entonces, nos olvidamos de que cuando nace Jesús, la simiente de Yahweh se une con el espíritu de Jesús y ahora tienen un solo espíritu de vida eterna. ¿Y ese espíritu de vida eterna quién es? Melquisedec, ¿verdad? El espíritu de vida eterna. Y ese es sacerdote. Entonces, el espíritu sacerdotal del espíritu de vida eterna se hace un solo espíritu con el espíritu de Cristo. Ahora Jesús, cuando adora por el espíritu que está en él, que es el espíritu de vida eterna. ¿O no? Sí. Ok. Ahora, en la resurrección, el mismo espíritu se une al cuerpo para nunca jamás dejarlo y se convierte en un cuerpo espíritu, cuerpo espiritual. Y ahora y a Jesús lo nombran, mira, antes de morir, lo nombran sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Entonces, no es que esto hay que dibujarlo, pues, ¿no? Entonces, Melquisedec, espíritu de vida eterna en cuerpo humano. Luego el espíritu de vida eterna pasa al cuerpo de Jesucristo, cuerpo humano. Luego pasa a la resurrección, cuerpo humano resucitado. Ahora, Jesús da su espíritu de vida eterna a los creyentes. Y nosotros recibimos un solo espíritu, uniendo al espíritu de Cristo, automáticamente nuestro espíritu es sacerdote. Ahí es donde nosotros ya nacimos sacerdotes, solo que por fe se hace en el momento que lo creo. Pero eso ya fue hecho. Y este mismo espíritu es el que nos da a nosotros para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. No yo, no humano, no el biológico, no el nacido de mujer. El espíritu que está en mí, Él es el que adora. Él es el que me va a llevar al desarrollo de mi vida espiritual. Entonces los judíos no supieron diferenciar entre el ser humano y el espíritu que opera a través del ser humano. Cuando Jesús habló con el gadareno, ¿habló con el hombre gadareno o con los 20.000 demonios que estaban adentro del gadareno? Con los demonios. Entonces quiere decir que Jesús no hablaba humanamente a los demonios, sino por el espíritu, hablaba con el espíritu de los demonios. Se hablaban entre espíritus. Porque Él decía, todo lo que yo hago, mi Padre lo hace. Todo lo que yo digo no es mío, sino que el Padre me lo dio a hacer. Y es el Padre quien hace las obras en mí o a través mío. ¿Y ese quién es? Es el Espíritu de vida eterna hablando. Ahora, cuando tú adoras en la carne, Dios no te lo recibe, porque dice, ¿sabe qué? Yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, y tú me estás adorando carnalmente. Fuera. Adora a tu mujer, a tus hijos. Pero cuando de pronto hablas por el espíritu, comienza a fluir tu espíritu, ya tú mismo dices, no, que raro, mira cómo está saliendo de mí. Estoy hablando, ay, que sea, ay, Dios mío, y te comienzas a emocionar porque está hablando y sale. Palabras que entiendes y palabras que no entiendes. Sale. Esa es la adoración en espíritu. Pero también dice, bueno, pero también adora pues con inteligencia, no solamente vas a hablar lo que no entiendes. Pero en verdad, si es en verdad, tiene que ser conforme a la Escritura, pues. Si es verdad, tiene que ser conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Y el Espíritu de vida eterna también es verdad. Y el Espíritu Santo también es verdad. Y Dios pues es verdad. ¿Qué tal? Está bonito, ¿no? Sí, muy bueno. Así que falta una administración para... Ok, pues. Pónganse en lista nomás todo lo que van a hacer preguntas.
¿Me preguntan? Pensamientos, críticas, rechazos, aceptaciones, alabanzas, nada. A ver, Roger, cuéntame, tú que meditas profundo. Un comentario, a lo mejor. Ahora tengo bastante claro lo del sacerdocio. Y solo que a través de que nosotros lo creamos a conciencia, es que lo vamos a poder desarrollar. Y lo que había dicho antes usted es cierto, a veces muchos que venimos, pues yo meto a todos los que estuvimos en el catolicismo, porque yo no fui un católico que pudiera decir de hueso colorado, de los rituales y la misa y todo, vamos. Entonces, pero sí la imagen que queda en la mente es que el sacerdote está ahí y nosotros pues estamos aparte. Los corderitos. Exactamente, y se le adjudica, diría yo, cosas al sacerdote católico que decía, él es incluso hasta las confesiones, que se decía, es que si te confesas el Padre te perdona. Que el perdón venía a través de la boca de un hombre, aquí en la tierra. Entonces todo ese tipo de cosas. Eso se llama dependencia. Dependencia, entonces era depender. Incluso hay muchos que venimos de la Iglesia Católica y se confunden, están en iglesia cristiana y con esa mentalidad ven al pastor. Ya. Y para todo corren al pastor. Ya. No, es que el pastor es el que me puede orar, no es que el pastor es... Usted está más cerca, te dicen. A mí me dicen, ay pastor, por mí usted que anda más cerca con el Señor. Le digo, ¿y tú cómo sabes? Lo que pasa es que no te han chismeado desde arriba. ¿Cuál es el papel mío como cristiano y realmente como sacerdote? Tengo que irme preparando. Yo no voy a esperar en la vida eterna. Si aquí anda el pastor César Villani, ya me lo encontré. No, allá todos vamos a ser hermanos de Cristo. Sí. Todos. Y todos a la vez somos del real sacerdocio. Porque vamos a conformar el reino sacerdotal. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar un reino sacerdotal y ni siquiera sabemos el sacerdocio? Exactamente. Y lo principal ahora es saber qué pasos tengo que dar yo para sentirme realmente que soy un sacerdote ya. Es lo que decía usted, desde nosotros de que nacemos, al unirse el Espíritu de Cristo con nosotros, ya nosotros somos sacerdotes. Simplemente es creerlo y hacer los sacrificios. Lo que hace el ministro, ¿sabes qué es? Es confirmar lo que te pasó. Exactamente. Es lo que estoy tratando de hacer ahorita, ¿no? Confirmar que tenemos el Espíritu de vida eterna. El Espíritu de vida eterna. Y como el Espíritu de vida eterna, unido a Cristo, es Rey y Sumo Sacerdote, automáticamente yo nazco sacerdote. Ahora, pero es creerlo para siempre. No es que lo voy a creer porque estoy en la iglesia y el tema estuvo lindo, interesante y todo. Y a la semana ya se me olvidó. Ya bajas al laico. Ajá. Entonces no, es mantenerlo, creerlo de corazón y hacerlo llevarlo. Fíjate que el ministerio sacerdotal, el ministerio, no, qué mal, el sacerdocio no es un ministerio. Si has nacido, entonces eres sacerdote por nacimiento. Claro. Entonces, la gran ventaja que tiene el ser sacerdote es 24 horas. Ahora, el pastor o los ministros o los servidores de la iglesia, cuando salen del templo y caminan por las calles, ¿qué son? Sacerdote. Nada más. Así es. Ellos van a una tienda, en la tienda no saben si tú eres sacerdote, de lingote, y lo que sea. Tú eres un cliente que entra y punto. Exactamente. Puedes tú salir de un evento pero donde te levantaron a la gloria, llegas a la esquina, pides comer un chicle y ahí me pongas en la lista, pues, y te tratan como uno más. Ahora otra cosa,
que mencioné el tema, que es muy interesante. Bueno, más allá, digo yo, de lo interesante. ¿Por qué? Es creer verdaderamente de que Dios ya nos amó, que no me está queriendo ahora, ni me ha dejado de querer. Él ya nos amó. Y porque nos amó, hizo lo que nosotros como objetivo vamos a formar parte de un reino sacerdotal. Pero como que todavía eso le falta cuestión, creo que... Es que no nos han adoctrinado así, hombre. Yo tengo 40 años de pastor y jamás hemos tenido una mentalidad la que estamos haciendo ahorita. No. Entonces, y decir, oye, porque el Señor se ha alejado de mí, el Señor, o esto. No. ¿Y qué tiene que ser eso, pues? Ya. Sí. Dios no va a estar allá y aquí conmigo, y te dejo, me voy, he regresado. No, pues. Cuando ya tú sabes que eres sacerdote, ya eres así. No, sí. Frío o caliente, con mucha obra o no, sigue siendo lo mismo. Exactamente. Porque para Dios eres un hijo espiritual sacerdotal. Ahora, ¿qué tanto lo crees tú? Ese es el problema tuyo. ¿Qué tanto lo cree Dios? Ese es el problema de Dios. Dios, yo que para ti que soy, eres mi hijo amado. Yo te he engendrado. Tú eres mi sacerdote, porque para eso naciste, para que seas mi sacerdote. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 1:6. Nos amó, nos lavó nuestros pecados y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. No nos hizo sacerdotes para Cristo. Pero ¿por qué es tan difícil para nosotros los seres humanos? No creer esto, pero sí nosotros estudiamos, recibiste el cartón, sos ingeniero. Entonces, me es más fácil creer, porque me han dado un cartón, y porque esto y el otro, pero si también aquí estoy en la palabra, he leído la escritura y esto, aceptar de que soy un sacerdote. Es que falta una confirmación. Primeramente estamos viviendo en congregaciones a nivel de todas partes del mundo, no como sacerdotes. Entonces no hay nadie que te diga, te confirme, te dé una orientación de qué es lo que te pasó. Es que yo siempre me meto a ver a otros pastores, siempre ando rebuscando, no cosas. Y realmente nadie habla de sacerdocio. Nadie habla de sacerdocio, de que somos sacerdotes. Nadie. Pero ¿qué pasaría si comienzan a hablar los pastores del sacerdocio? Perderían ellos la dependencia de toda la gente. Exactamente. Esa es la situación. Ah. Entonces yo creo que por interés y por debajo de la alfombra tratan de mantener. El asunto es que toda la gente dependa de ti para que tú puedas sentirte seguro en donde estás. Claro. Claro. Exactamente. ¿Cómo lo ves? Muy importante. Ah, Pues me hizo hablar. No quería. no quería, ¿verdad? Pero está bueno el comentario, muy bueno. ¿Tú, Fernando? ¿Crees que Dios te amó o todavía te va a amar o te va a estar amando? Ya me amó. Ya te amó. Ok. Ahora pues, conversa. No, pues sí, está bien. Ya. Entonces, hermana, Ana, ¿no hay comentario? Mira, tú que has salido de la iglesia católica, de un ambiente católico, pero así súper exigente. Esta revelación que hemos oído, ¿te hace sentido en lo que, comparado con lo que tú has vivido y todo? O sea, del sacrificio de Cristo y la misa y los rituales y las vestimentas y todo, comparado con lo que está diciendo la Escritura. ¿Sientes que son dos cosas totalmente distintas? Sí, son totalmente diferentes. Otro estilo de vida, ¿no? Sí, totalmente. Aquello es muy místico, Yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? muy que el sacerdote, que hasta hay que besar la mano al sacerdote, porque él es santo, puro y sin mancha. Eres el grande. Miren lo que pasa. Disculpadme. Hay rituales de que ellos hacen para ordenarse. Ah, sí. Eso es un ritual. Eso no Es está un en ritual, Biblia. es un ritual. Eso es un ritual.
para ordenarse que pasan así, se acuestan así boca abajo. Sí. Lo de la confesión, ya lo dije, eso no, a mí un sacerdote no me puede perdonar los pecados. Entonces, ¿para qué vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios a este mundo? Y los pecados de él, ¿quién era? Ajá. El Papa. Entonces, a esos puntos específicos. Otra cosa, lo de la comunión que le llaman ellos, que es que se supone que es, me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Y la gente suele Y decir, le estás tomando la sangre. ajá, y la gente suele decir, oh, ya pasó el Evangelio, ya no escuché misa. O sea que ellos lo centralizan en la comunión y escuchar que Han leen una parte del condicionado a la gente. leen una parte de la escritura y ya después el sacerdote o lo que sea comienza a dar su explicación. Pero a la vez no le dice a la gente, lean la Biblia, busquen la Biblia. Nunca han dicho Que eso. no les conviene, pues. Lean la Biblia. ¿Cómo le vas a decir si ellos saben muy bien que si leen la Biblia le van a meter un montón Pregúntenle de a problemas? un cristiano, a un católico, conocen de Pedro, conocen de Pablo, pues por lo que han dicho en la misa. Pero más a fondo de Mateo, de Juan, No te hablo. no hablan. No hablan. Entonces, son todas esas cosas. Ya después lo otro es babosa. Disculpa, tontería. Que dicen, no, de que pueden hacer esto, que lo del rosario, que el otro. No. Yo creo que lo más perdido, más que eso, es la condenación que uno puede obtener. Por ejemplo, irme a confesar y que un sacerdote me diga que mis pecados están perdonados. Cuando ya sabes que están perdonados. Así es. Dice, si hemos pecado, abogado tenemos para que nos el Padre Jesucristo. O tomar el pan creyendo de que me estoy comiendo a Cristo. Eso sí, Eres la un fe caníbal. es condenable, o sea, sí es para condena. Exactamente. Por eso es que ellos no tienen la fe para la salvación. Hasta casualmente le dije a ella que estaba viendo un video de un pastor, bueno, llegaron una señora testigo de Jehová a la casa de un pastor, pero ella no sabía que era pastor. Y el hombre le dijo, no, que venimos a darle la palabra de la escritura, y le dice, pero si ustedes no creen en Jesucristo, ustedes lo minimizan a Jesucristo. No, dice, no es así. Y comienzan a decir. Y dice, además le dice, yo no tengo nada en contra de ustedes, pero el que fundó a los Testigos de Jehová, su fundador, hizo 5 profecías y nunca se dieron. Dice que si se hubiera sucedido en la época del Antiguo Testamento, No lo hubiera hubieran matado, apedreado. no hubiera apedreado. Y las mujeres no hallaron ni qué decir. Bueno, nosotros solo queremos invitar. Hemos mejorado. Ya hay cosas, no sabían qué responder. Claro. Es que ellos te dan dice, ellos apuntan, es bien interesante, porque van a una casa y apuntan las preguntas que ellos te hacen. Ujú. Entonces estudian, dicen, mira, si te preguntan esto, respondes así. Si respondes así, respondes así. Ellos sacan dos papeles, el Atalaya y, no, porque yo sí me acuerdo. Sí, la atalaya es bien común. No puedo. Atalaya y el otro era el Despertar. Despertar. Me acuerdo muy bien porque tengo una prima que el ex marido era testigo de Jehová y todos los domingos vienen a mí con la escritura de ellos era leer eso Pero también venderlo. y venderlo. Bueno, estamos hablando de millones de testigos de Jehová. Millones. ¿Pero qué opinas? Me dice, no, que yo no voy a opinar, es que yo no soy testigo. Ellos tienen de Jehová. una industria increíble. Ujú. Les obligan a que tienen que vender, oír unos testimonios que tienen que vender en aquellos tiempos, $400 semanales por persona. Y entonces les daban a fuerza tantas cajas que tocan
¿Y a dónde va a vender 400 mensual? Y entonces había una mujer que dice que ella le decía, agárrelo, por favor, no me lo tiene que comprar, agárrelo, es que yo me tengo que deshacer de ellos. Entonces quiere decir que ella pagaba los $400. Y dice que una vez alguien le habló de Jesús y se convirtió a Cristo y llegó a su iglesia y decía, Cristo la había salvado. Y la sacaron inmediatamente, hereje, que no sé qué, Hereje feliz, hereje salva. un montón de cosas. Pero hacen unas cosas que no hay. Vamos a cerrar entonces para continuar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, abriste nuestro entendimiento, hemos estado pensando, razonando, recibiendo para nuestra edificación. Te ruego pues que también nos guíes por tu Espíritu a cómo vivir diariamente como hijos y sacerdotes, practicarlo, conocerlo, hacerlo cada vez más real y poder así también venir y traer sacrificios de alabanza, de adoración, exaltar la grandeza de tu sabiduría, de tu gracia, de tu amor, para así vivir adelantado ya, como si fuésemos resucitados por el Espíritu, en una forma sacerdotal. Padre, que esta palabra, que tu Espíritu Santo la llevará a los que Él ha escogido, que también lo reciban de buena fe y que sean liberados los que están atados a ese sistema tradicional, sacerdotal, humano, que más ha destruido que lo que ha edificado y que ahora está conociendo el verdadero sacerdocio. Te ruego pues que todos ellos puedan recibir esta grande gracia tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 A ver. Y me hizo falta.